Estamos hablando de las reglas con las cuales se juegan los partidos de las elecciones. Después queremos hacer análisis exclusivamente de las elecciones, pero no vemos el proceso de atrás, que también es muy determinante, porque son las normas en las cuales después uno se va a regir y con las cuales uno va a jugar el partido. Para hacerlo más directo, para hacerlo más franco, es decir, a ver, con estas reglas de juego se juega. Si vos no conocés las reglas, bueno, tenés la primera gran parte del partido perdido. Eso no cabe ningún tipo de dudas. Pero en todo esto, siempre estamos planteando cuestiones que quizás nos acordamos tarde de analizar o de observar. Las normas se actualizan en forma a los tiempos que corren, o en realidad se van actualizando a consecuencia de los tiempos que corren. A ver, ¿qué planteo en este caso? Las actualizaciones de las normas siempre vienen a consecuencia de hechos, que después nos arrepentimos y decimos, che, hubiéramos cambiado la norma. No. Se plantean, se modifican de esa manera o se modifican de la otra, como deberían hacer. Che, mira, ahora está pasando esto. ¿No deberíamos actualizar nuestras normas? Sin hablar aquellas normas que se manejan y se modifican en forma impulsiva, por espasmos que puede llegar a tener la sociedad. Soy un crítico del tema de exclusivamente de la eliminación de lo que ha sido, primeramente, la reforma del 94 del sistema electoral a nivel nacional, con el lineamiento principal, con la eliminación de lo que ha sido el colegio electoral. Eso no cabe ninguna duda, discuto cualquiera, lo he discutido en cualquier ámbito, no tengo ningún problema. Y lo otro, no sé si es tan bueno eliminar las PASO. Las primarias abiertas, voluntarias y simultáneas y obligatorias. La verdad que no lo sé. Me parece que en realidad fue un espasmo nada más y por una corriente que se eliminó. Pero no sé si no era un buen resultado. Pero para hablar no de esto, para hablar de un hecho que pasó y miramos y dijimos, che, qué bárbaro esto, qué bárbaro. Bueno, pero para hablar y preguntarle específicamente sobre cuestiones vinculadas, insisto, a las normas, a las reglas, está en línea el doctor José Pérez Corti, quien es abogado, magíster en partidos políticos, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, cordobés el hombre, si la memoria no me falla de haber cursado con él hace un par de años algún posgrado. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien. Gracias por atendernos. La verdad... No, por favor, gracias por invitarme. Usted sabe que cuando observábamos en los últimos años, ha ingresado la inteligencia artificial y cada vez va teniendo una mayor evolución en la cotidianidad. Cuando veíamos las elecciones de Capital Federal, vimos una denuncia sobre un video que se viralizó, y la denuncia fue hecho con inteligencia artificial. Y ahí nos vamos a preguntar, ¿pero todo esto está normatizado? Nuestros códigos, nuestras leyes electorales nacionales están vinculados a esta tecnología y de cómo se puede utilizar y cómo pueden incidir en el sistema electoral. La verdad que como todo lo que es novedoso, nosotros los abogados y el derecho, como bien lo planteó usted al principio, lo va corriendo por detrás y tratando de comprender. En primer lugar, en el caso de la inteligencia artificial, digamos que no es un objeto de regulación la inteligencia artificial, en cuanto es simplemente un instrumento informático para procesar datos o procesar información y lograr determinados resultados. El potencial de esa inteligencia artificial radica en que es una herramienta que empodera a cualquier ciudadano o cualquier ciudadana, porque todos tenemos acceso y todos podemos lograr muy buenos resultados utilizando este tipo de herramientas. Pero la cuestión principal creo que es no el uso de la herramienta, sino la finalidad con la que se producen resultados con esa herramienta, ¿sí? El otro proceso en todo este tiempo que se ha hablado y mucho es lo vinculado a la faltante, o mejor dicho, a la ausencia del electorado. ¿También se está contemplando y se discute esta clase de cosas? Digo, miran ustedes los especialistas en particular en temas electorales, decir, esta norma, porque también se escucha mucho el planteo de decir, la gente descontenta con la política, que en realidad se debe tomar el modelo que tiene Estados Unidos de no ser un voto obligatorio. Bueno, ¿esto también se discute, se habla dentro de esos ámbitos? Sí, por supuesto. El tema del presentismo, el ausentismo electoral es una cuestión muy relevante a la hora de valorar la legitimidad de los resultados electorales en un país como Argentina, donde su idiosincrasia social es muy diferente a la de los habitantes de
Norteamérica. El planteo de si el voto debe ser facultativo como en otros países debe ser precedido por la primera pregunta: ¿cómo somos culturalmente nosotros respecto de los ciudadanos de esos otros países? No nos olvidemos que en Estados Unidos, en una elección presidencial, donde en uno de sus estados estuvo en jaque cuál iba a ser el presidente electo, esa decisión fue tomada por una Corte Suprema de Justicia de un estado, o sea, a nivel provincial sería en Argentina. Y ningún norteamericano se le ocurrió cuestionar que el presidente no lo podía decidir un estado local, porque ellos, por su cultura, por su costumbre, por su idiosincrasia, aceptan que la decisión de ese tribunal es la que vale y no se discute más nada. Y que un presidente se elige con una participación del 40% del total electoral y nadie pone en duda eso. ¿Usted sabe la pregunta es si nosotros tenemos esa misma cultura. ¿Estamos dispuestos a lo mismo? Sí, yo plantearía si nosotros tenemos nuestra base o nuestra estructura ha llegado de esa misma manera, si nosotros a nivel país, nuestra organización nos permitiría que una justicia provincial habilite que el voto no sea obligatorio para elegir a un presidente. La definición de la obligatoriedad o no del voto es algo que está dentro de la autonomía de cada provincia. El principio de reserva en materia electoral hace que cada provincia pueda regular su régimen electoral mientras respete algunos aspectos que están en el artículo 5, que es el sistema republicano, la división de poderes, la periodicidad de los mandatos, la independencia del Poder Judicial y el régimen municipal. Mientras eso se respete y se respete la primera parte de la Constitución, la obligatoriedad del sufragio no es un requisito fundamental al que no obligó a las provincias, pero la cuestión vuelve a ser la misma, ¿no? Si el sufragio no fuera obligatorio en nuestro país, los niveles de concurrencia, ¿cuáles serían? Y hasta qué punto quien no concurre está dispuesto a aceptar igual el resultado, porque sabemos que nosotros tenemos una forma muy particular de juzgar las decisiones sociales. Sí, comprendo. La verdad que me parece muy interesante. La única duda que tengo es si una provincia puede regular una elección nacional. No, lo que pasa es que nuestro régimen electoral es distinto al de Estados Unidos. En ese sentido. Claro. Sí. Ahí termino de comprender. Doctor, cuando hablamos de esto, también me quedo pensando en otro, porque quiero, vincular en el comportamiento también a la asociación a las normas de las dos cosas que le planteé. Primero, la utilización de la tecnología en la campaña electoral, la ausencia, la misma sensación siempre anida, como que no hay una sanción. Yo no voy a votar, no pasa nada. Yo hago esto que puede llegar a ser una cuestión menor, mayor o de influencia y tampoco pasa nada. ¿Esto es tan así para las normas? No, ese es un imaginario social que en parte es cierto, pero como bien lo separó usted o lo distinguió usted, tengamos en cuenta que acá hay hay un régimen electoral local, provincial y hay un régimen electoral nacional. Las sanciones o las multas se aplican según los criterios de cada organismo electoral y cómo entiende que corresponde interpretar esa norma, según cada hipótesis, y además existen otro tipo de sanciones secundarias o derivadas, como la imposibilidad de realizar determinados trámites ante el Estado en el cual uno no ha participado electoralmente. Voy a poner un ejemplo que yo conozco concretamente. En el Poder Judicial de la provincia de Córdoba no se puede rendir concursos, o sea, no se puede rendir ni en el Consejo de Magistratura ni internamente como funcionario si no se acredita la regularidad electoral, es decir, la certificación de que uno ha emitido el sufragio o que ha justificado la omisión de ese deber que existe en la Constitución. Pongo ese ejemplo porque lo conozco, pero sé que en otras provincias y a nivel nacional también existen ese tipo de consecuencias. No todo es una sanción represiva como una multa o una prisión. No, me parece muy bien la obligatoriedad llevado al hecho de decir, porque lo que se habla mucho es pago una multa de última, si necesito pago la multa de 50 pesos, 100 pesos, una multa mínima. Lo que pasa es que eso sería tarifar el incumplimiento, que no es el objetivo del legislador, pero la desactualización de los montos termina cayendo en eso. Por eso es interesante evaluar otro tipo de requisitos o de condiciones, porque si alguien quiere ingresar a la magistratura para evaluar el cumplimiento de los derechos de los demás, lo primero que tiene que demostrar es que ha cumplido él. Claro.
Claro, que es en realidad ahí entramos en otro peso que es importante y es muy relevante, como es el peso que tiene la persona del funcionario público, el funcionario especialmente del Poder Judicial, sobre la sociedad, los valores éticos que debe demostrar, que son completamente distintos y que tienen otro tipo de peso, me parece que son más importantes. Por eso también tiene la estabilidad en el cargo, dado de otra manera por el legislador en su momento, por los constitucionalistas. Sí. Ahora, también se podría evaluar esto de cumplimiento o cese regularidad electoral para ingresar a la administración pública, por dar un ejemplo. Claro. Sí. El Estado pidiéndole a todos quienes ingresan que en realidad cumplan con las normas básicas. Sí, con el deber cívico, porque en realidad también ahí pasa otra cosa que cada vez se acentúa más, que creemos que somos ciudadanos de derechos pero carentes de obligaciones y deberes. Me parece que por ahí pasa también un poco nuestra idiosincrasia. Doctor, yendo a la parte de la tecnología y toda esta suerte de evolución, la normativa, porque también hay otra parte. Hace años se viene diciendo, está bien, la norma dice que no tiene que haber publicidad de campañas políticas, pero yo abro mi red social y me inundan de publicidad, ya sea a partir de la veda denominada, entre comillas, veda electoral, desde el viernes 48 horas antes, pero yo sábado, domingo no puedo abrir mis redes sociales porque tengo una maraña de candidatos que hasta desconozco, hasta es más, de otras provincias que ni siquiera tengo idea que existen, de pueblos que ni siquiera tenía idea que existen, los estoy viendo cuando en realidad me dicen habitualmente la normativa no debes hacer publicidad. Bueno, ahí diferenciamos dos cosas que es importante distinguir. En primer lugar, la actividad individual, personal, a título privado de cada ciudadano, de cada ciudadana en una red social. Todo lo que cualquier persona, cualquier lector o lectora quiera comentar en una red social es una actividad que está exenta de esa restricción atinente a la veda electoral, ¿sí? Es como juntarse en un bar o juntarse en la casa de un amigo y conversar de política el día antes de la elección. Eso no está vedado, ¿sí? Y eso las redes sociales lo reproducen de alguna manera. Lo que sí está vedado, lo que sí está prohibido es cuando eso es una campaña sistematizada o una estrategia electoral que es contratada, que es, producto de una campaña de publicidad o de difusión, que es pagada, que es rentada, que eso está efectivamente prohibido. Son los organismos electorales los que tienen que comenzar a incorporar entre sus decisiones la función de controlar las redes sociales y de llevar adelante la sanción de este tipo de actividades ilegales. Y cuando digo esto, al mismo tiempo soy muy consciente que los organismos electorales de nuestro país no siempre están dotados ni del presupuesto ni de infraestructura o capacidad técnica necesarias para llevar adelante esto. Pero no dejemos de lado que a la par de los organismos electorales está el Ministerio Público Fiscal también. Y ese Ministerio Público Fiscal es el que debe resguardar por la no comisión de ese tipo de actividades o de delitos durante el proceso electoral. Si tuviéramos que poner un ejemplo, y ustedes lo tienen muy de cerca, quizás lo ven más lo que podemos verlo los cordobeses o los porteños o quienes viven en el sur, en Brasil, el día de la elección, si ustedes observan las imágenes, van a ver que el Ministerio Público Fiscal, con sus chalecos puestos, está todo el día en la calle, porque está viendo justamente garantizar la no violación de ese tipo de restricciones, garantizar que el ciudadano vote sin que se afecte su libertad y su autonomía para decidir. Sí. Es la naturaleza de lo que es el Ministerio Público, digo, especialmente cuando hablamos en procesos electorales, no solamente porque se asocia exclusivamente el Ministerio Público para los procesos penales, pero también en esto tiene notable influencia. Y tiene un rol importantísimo. Sí. Me parece muy interesante y además los tiempos que corren también veo que por lo menos debe entrar a hablarse. Ni siquiera digo que hoy esté bien hablarse el tema del derecho electoral. Considero que el derecho electoral debe hablarse y discutirse exclusivamente en los años no electorales, y ahí es donde se tiene que resolver con el análisis de lo que ocurrió el año anterior y la perspectiva del año que viene. Pero bueno, somos un poco así también, ¿eh? Nuestra idiosincrasia también nos lleva a esto. Creo que es interesante hablarlo en la conversación pública, en el espacio público, como ahora, sea o no sea un año electoral,
pero sí efectivamente restringir todo lo que sea reformas o cambios o modificaciones a los años no electorales para evitar lecturas respecto de los beneficios o perjuicios que se busca generar con esa reforma. Claro. Sí, un poco en esto, pero la actualización con la tecnología siempre es un gran debate. De hecho, nuestro país hace mucho la dirigencia política habla del voto electrónico y la verdad, con el avance de la tecnología, me parece que las mañas de la política no se terminan de animar al voto electrónico, en el sentido de decir, prefiero seguir jugando con la boletita de papel u otras cosas que también tienen que ver con esto, que llevan muchas veces a confusión del electorado. Un electorado que ha demostrado, y esto es una cuestión completamente mía, no lo quiero involucrar a usted, que mostró una madurez de decir, yo hago lo que quiero a la hora que votó al actual presidente, porque sin estructura tradicional política, muchísima gente fue y lo votó de igual manera. O sea, cuando dijo, yo estoy decidido por esto, voy y lo hago. Pero no es tan sencillo y creo que todo debería serle mucho más fácil al elector en concreto. Sí, son temas complejos y difíciles de analizar en poco tiempo, porque ameritan un debate mucho más profundo, claro. Tanto lo del voto electrónico como la cuestión de la crisis de los partidos políticos, o la manera en que el electorado manifestó enojo ante muchos años de frustración por la mala representación o por la desrepresentación que ha sentido por parte de aquellos que ha designado el poder. Sí, tal cual. Doctor Pérez Corti, un gusto poder escucharlo. Gracias por estos minutos, muy amable. Igualmente, un gusto hablar con usted. Muchas gracias. Buen domingo, hasta luego. Gracias, que tenga buen domingo. José Pérez Corti. La verdad que es una de las personas más estudiosas a nivel país respecto del tema del sistema electoral. Le queríamos preguntar sobre esto, qué ha pasado en la elección anterior.